a nuestra invitada muy distinguida, la profesora Regina Martínez Casas. Ella es profesora investigadora en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social en México DF, en Ciesas, en la Ciudad de México, CDMX. Ella es licenciada en Lingüística con especialización en Neuropsicología y también es doctora en Ciencias Antropológicas con orientación sociolingüística. Es profesora titular en Ciesas y miembro del Sistema Nacional de Investigación y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido asesora técnica en diferentes comités académicos y también en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y el Comité Nacional de Pueblos Indígenas. Ha realizado trabajo de campo en estudiando las dinámicas lingüísticas en diversos pueblos indígenas a través de México, entre ellos los nahuas, los otomíes, los chinantecos, los purépechas, los huiraritaris y los mixtecos, y ha escrito más de 50 artículos y libros especializados sobre estos temas. El día de hoy nos va a compartir su investigación sobre el impacto del COVID-19 en la población indígena en México. Queremos dar la bienvenida a la doctora Regina Casas. Muchas gracias, Regina. Al contrario, René, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida además con el Centro CATS por esta oportunidad de conversar con la comunidad de la Universidad de Chicago y también con algunas personas que se suman a esta conversación. Y bueno, voy a tratar de hacerla de manera más o menos dinámica. En algún momento compartiré con ustedes algunas gráficas, pero bueno, fundamentalmente de lo que se trata es de poder poner algunos temas sobre la mesa y que después podamos conversar alrededor de ellos. Pues ya de alguna forma el mundo siente que salimos de la crisis sanitaria que de manera global cerró el mundo a principios del 2020. Por diversas razones nos hemos acostumbrado a vivir en este escenario que en realidad es un escenario distópico, pero bueno, no hace muchos años, o sea, pensando en que hace 2 años y medio todavía estábamos encerrados en nuestras casas y gracias a eso desarrollamos esta modalidad de trabajo que ahora parece que llegó para quedarse, estamos de alguna forma coexistiendo con una nueva manera pues de experimentar la vida cotidiana. Pero bueno, los voy a llevar de regreso al 2020, por lo que representó para todas y todos los habitantes de este planeta, pero particularmente para ciertos sectores racializados que por distintas razones vivieron con mayor dureza la crisis sanitaria. En el caso de México, dependiendo de cómo se contabilice la población, y bueno, eso es un tema sobre el que hemos trabajado pues ya desde hace muchos años con René, entre el 7% y el 25% de las personas que habitamos en México nos reconocemos indígenas, dependiendo de la condición lingüística, de nuestra ancestría o del hecho de vivir en una región predominantemente indígena. Y la Secretaría de Salud de México, cuando empezó a hacer la contabilidad sobre lo que se llama la morbimortalidad, es decir, cuántas personas se contagiaron y fallecieron por COVID-19, una de las variables que durante mucho tiempo contabilizó fue precisamente esa, o sea, cómo esta enfermedad afectaba a diferentes grupos de la población. Uno de los criterios fue precisamente la condición de ser indígena. Y hay que recordar muy brevemente, cosa que probablemente la mayor parte de ustedes ya saben, que en México muchas de las labores precarizadas son realizadas por este sector de la población. Labores como cuidados, como el servicio doméstico, como la industria de la construcción, históricamente han recaído en manos de personas indígenas. Y bueno, unas de las gráficas que les quiero mostrar además muestran eso.
Tendemos a pensar que la población indígena en México se concentra en los estados del sur del país, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, pero en los datos que les voy a mostrar hay no sé, una serie de fenómenos muy interesantes con relación a las personas que se contagiaron y fallecieron y que se identificaron como indígenas y que no estaban ubicadas en estas regiones de México, no siempre. Y también voy a hablarles un poco de un estudio en el que participé que evaluó cuál fue el impacto del cierre de las escuelas. En México estuvieron las escuelas cerradas mucho más tiempo que en casi cualquier otro país del mundo. Estuvieron las escuelas cerradas durante año y medio. Y bueno, participé en un estudio que buscó medir cómo había afectado el cierre de las escuelas precisamente a niñas, niños y adolescentes indígenas que cursaban los estudios en el tramo obligatorio. Es decir, más o menos los niños que van de preescolar hasta los adolescentes que tienen 17, 18 años. Entonces, bueno, muy rápidamente, para no comerme más el tiempo, algo que hice también en el estudio, pero no se los voy a platicar con mucho detalle hoy, es que también analicé, y era parte de los recursos que teníamos los académicos para realizar durante el encierro, fue un análisis de las narrativas sobre la pandemia. En México, sobre todo en los primeros meses, hubo una negación muy drástica con relación a lo peligroso que podía ser esta enfermedad. Se minimizó el tema de, por ejemplo, del uso de mascarillas, fenómenos que pasaron en otros países como Estados Unidos o Brasil, donde además vimos un número muy importante de fallecimientos justo por esta especie de narrativa ambivalente, en donde por un lado se hablaba de la gran cantidad de personas contagiadas y fallecidas, pero al mismo tiempo se afirmaba que no era una enfermedad grave. Incluso en algún momento se afirmó que nuestra condición racial, así lo afirmó el señor presidente, nos hacía más fuertes, porque las personas mestizas no nos enfermábamos como se enfermaban los europeos. Si recuerdan, los primeros cierres precisamente sucedieron en Europa y entonces en México se afirmaba que nosotros no nos íbamos a contagiar como se estaban contagiando los alemanes o los italianos a los españoles, porque nuestra raza de bronce era súper resistente. Bueno, sucedió en México lo que sucedió también en Estados Unidos, y es que las poblaciones racializadas precisamente fueron las que tuvieron más probabilidades de contagiarse y fallecían. Por un lado, por lo que ya mencionaba, por desempeñarse en tareas de las denominadas labores esenciales, es decir, estos trabajadores esenciales que no tuvieron el privilegio que tuvimos la mayor parte de nosotros de encerrarnos en nuestras casas, porque trabajaban, por ejemplo, en hospitales como enfermeras, enfermeros, en servicios de limpieza o al cuidado de adultos mayores. Y también, o en el servicio doméstico. Pero también el hecho de que tenían mucho menos probabilidades de acceder a servicios de salud de calidad. Entonces, dada la condición precaria de la mayor parte de estos empleos. Entonces, lo que les voy a mostrar muy rápidamente son algunos datos que recabé durante los primeros meses de la pandemia y que pues fueron a... Déjenme ir para acá. La publicación que hice sobre los primeros meses de la pandemia lleva este título. Si les interesa a alguno de ustedes, se las puedo compartir después vía electrónica. Tuve la fortuna, además de que saliera publicada muy rápidamente, justo por la coyuntura. Terminé el trabajo de campo en diciembre y el texto salió, no, en noviembre, y el texto salió publicado a finales de diciembre. Y bueno, básicamente me interesaba entender algunos de los efectos de la pandemia
en personas indígenas. Aquí hay algunas de estas narrativas que eran extraordinariamente contradictorias, donde todo el tiempo se hablaba de que la epidemia estaba bajo control, cuando en realidad no era así. Pero bueno, no, se las dejo simplemente, y si a alguno le interesa, le puedo mandar la publicación para que lo vayan viendo. Además, había información muy contradictoria entre lo que decía el presidente todos los días y lo que decía el, el ombudsperson de la administración de la pandemia, que es un médico subsecretario en el Ministerio de Salud. Pero bueno, me interesaba en particular entender cómo esto había afectado a las mujeres y a las mujeres indígenas. Algo que es muy llamativo es que en los primeros, en los primeros meses se hicieron algunas investigaciones, aunque la mayor parte, por razones obvias, se hicieron vía internet o telefónica. El Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas de México elaboró algunos estudios en donde reportó que el 18% de las mujeres indígenas dijeron haber sufrido episodios de violencia dentro de sus hogares a partir del confinamiento. Pero bueno, algunos datos que interesa destacar es que, bueno, en México se publicaron una serie de información en algo que se llamaba Panorama de la Salud, en donde pues nos mostraban cómo estaban los contagios. En la primera ola pandémica, que es la que más o menos termina en el otoño del 2020, así se comportaron los contagios por entidad federativa para las personas indígenas, en donde hubo muchos contagios en estados del sur de México, como Yucatán, Oaxaca, y en menor medida en otros estados o entidades como la Ciudad de México. Pero yo quisiera llamar su atención sobre la segunda ola pandémica que arranca justo en el otoño del 2020, cuando entra Delta a, a, a sustituir a Alfa, que fue mucho más letal, por lo menos en México, y allí cambian drásticamente los patrones. Las personas indígenas que se contagiaron y fallecieron radicaban en la Ciudad de México y en estados históricamente indígenas como Oaxaca y Yucatán. Pero me llamó mucho la atención el dato de la Ciudad de México. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla y me di a la tarea de localizar a mujeres indígenas que habían tenido fallecimientos dentro de sus familias. Y lo que encontré es que en todos los casos se trataba de personal que había tenido que trabajar durante los peores meses del confinamiento, antes de que hubiera vacunas, porque trabajaban o bien, como ya les decía, dentro de los hospitales, o en varios casos se trató de trabajadores que transportaban, por ejemplo, materiales de protección personal para médicos y, bueno, para el personal sanitario, pero ellos mismos, como eran choferes, no podían tener acceso a esos equipos de protección personal. Entonces, algo que fue muy llamativo es que, a pesar de que se trataba de trabajadores esenciales, porque era de los que dependía la operación del sistema de salud público en México, dado que no estaban catalogados como personal sanitario, entre ellos choferes y personal de limpieza, no tenían acceso a estos equipos de protección y entonces con mucha frecuencia se contagiaron y fallecieron. Hay otro dato que les quiero también mostrar. Me voy a ir muy rápido con las estadísticas. Estas son las siguientes olas pandémicas. Y esta que es algo que llama mucho la atención, que tiene que ver con el número de contagios y cómo se fue modificando dependiendo de la edad el número de personas hospitalizadas. Entonces, bueno, la idea de que solo en personas ya adultas mayores,
cuando se contagiaban se agravaban, pues para las personas indígenas no fue tan así. O sea, encontramos que incluso en grupos de edad de personas a partir de los 40 años, las tasas de hospitalización eran realmente muy altas. Y en algunos casos, pues eran de más de la mitad de las personas contagiadas, cosa que no sucedió con la población general en México. Y la última de las estadísticas que les quería mostrar también tiene que ver con los fallecimientos por grupo de edad. Y bueno, si bien el pico de fallecimientos se ubica en el grupo de 65 a 69 años, entre las personas indígenas hay un gran número de personas que fallecieron que se encontraban en grupos de edad más jóvenes que el resto de la población que fue, digamos, de la población no indígena contagiada y fallecida en el país. Y bueno, no hay que olvidar que en México, como en otros países del mundo, además de las cifras oficiales de fallecimiento, tuvimos estas cifras de lo que se denominó exceso de mortalidad. Y en el 2020 el exceso de mortalidad en México alcanzó el 1.000.000 de personas. Ahora que se está revisando las cifras del 2021, pues encontró que también el exceso de mortalidad en el 2021 excede el 1.000.000 de personas y que la primera causa de fallecimiento en el 2020 y en el 2021 en México fue la COVID-19. Eso parece que no sucedió en otros países. Todavía falta, creo, hacer más recuentos sobre lo que sucede en otros puntos de la geografía mundial. Pero bueno, lo que quería yo destacar en esta parte de mi presentación justo tiene que ver con que es precisamente esta población que, si bien parece que es minoritaria en términos numéricos, ya sea por condición lingüística o por autoidentificación. Ya por autoidentificación no es tan minoritaria, porque estamos hablando de la cuarta parte de los mexicanos, mexicanas. Pero bueno, incluso por condición lingüística, que estaríamos hablando de un 7% de quienes nacimos en México. De cualquier manera, las tasas de mortalidad durante estos 2 años y medio han sido particularmente graves en esta población racializada, que el contraste con el resto de los mexicanos no quiere decir que para los demás no haya sido también una situación de salud grave, pero especialmente lo fue para personas indígenas, y las consecuencias en la vida cotidiana fueron especialmente graves para mujeres, niñas, niños y adolescentes indígenas. Y entonces les quiero mostrar, esas yo creo que no se las voy a mostrar, nada más se las voy a platicar para no aburrirlos tanto. Algunas estadísticas de lo que encontramos en este otro estudio que les comentaba que se publicó apenas la semana pasada, y también si les interesa se los comparto, que es justo el impacto que tuvo en el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes el cierre de las escuelas de marzo del 2020 a diciembre del 2021. Y bueno, lo que encontramos fue terrible. A menos del 10% de los hogares de estos niños tenían acceso a una conexión a Internet. También las escuelas desde donde podían haberse conectado los docentes o algunos de los estudiantes carecían de esta conexión a Internet. El 4% de los hogares indígenas tenían acceso a una tableta para poder tomar las clases en línea, el 5,2% a una computadora. O sea, estamos hablando de que son números ridículos. Y entonces, a ver, ¿cuáles fueron los recursos pedagógicos a los que tuvieron acceso? Pues el 60% reportó que solo tuvieron acceso a materiales impresos que los docentes entregaban en las comunidades y regresaban a recoger una semana más tarde o 15 días más tarde, dependiendo de lo aislado que se encontraban
las escuelas. El 73% de las niñas, niños y adolescentes usaron como principal vehículo de comunicación con sus docentes y con otros estudiantes la telefonía celular. La estrategia pedagógica más ocurrida fue WhatsApp. La manera en la que tuvieron que trabajar estos niñas, niños y adolescentes, pues fue fundamentalmente con el apoyo de sus padres, sus madres y sobre todo de sus hermanos mayores, en el caso de familias donde había más de 3 menores de edad. Pero bueno, hay también un dato realmente preocupante. La propia Secretaría de Educación Pública reportó que entre el ciclo escolar que finalizó en julio de 2021, de 2020, y el que arrancó en agosto de 2021, el 20% de esta población en edad obligatoria de ir a la escuela no se reinscribió en el siguiente ciclo. Y nosotros encontramos en este estudio que, de hecho, para niñas, niños y adolescentes indígenas, este porcentaje fue todavía más alto y es cercano al 30%. Y algunas de las cosas que encontramos, pues también fueron sumamente preocupantes. El 75% de estas familias reportaron que la comunicación con sus comunidades educativas era intermitente o nula. O sea que solo el 25% de las familias tuvieron una comunicación continua con los docentes. La mitad dijeron que no contaban con algún tipo de herramienta para conectarse a las clases que se daban, ya sea vía plataformas informáticas o las clases que se impartieron a través de programas de televisión. El 47% de las niñas, niños y adolescentes declararon que tuvieron que realizar alguna actividad laboral en apoyo a la economía de sus familias. Como en México, como en el resto del mundo, en México hubo una crisis económica a partir del lockdown, del cierre de las actividades económicas y académicas por la pandemia, y eso llevó a que casi la mitad de la población que nosotros pudimos encuestar no se hubieran tenido que aportar de alguna manera a la economía familiar. 37% de estas niñas, niños y adolescentes tuvieron que apoyar en actividades domésticas porque sus padres tenían que buscar otras fuentes de ingreso en las familias. 25% de las niñas, niños y adolescentes declararon haberse deprimido y no encontraban ninguna motivación para continuar con sus estudios. Y el 14% tuvieron que dedicar la mayor parte de su tiempo a cuidar a hermanos menores o a sus abuelos. Estas son las cifras que encontramos. Estas encuestas se realizaron 2.500 encuestas en hogares, cara a cara, justo porque vimos que las investigaciones que se habían hecho en línea o a través de teléfono no habían cubierto a regiones indígenas de manera suficiente, y entonces pues nos animamos a hacer trabajo de campo a la vieja usanza de los antropólogos y los sociólogos, haciendo encuestas en hogares en 15 municipios distribuidos en todo el país, mayoritariamente indígenas, estos 15 municipios, y luego realizamos 3 estudios de caso en 3 municipios también mayoritariamente indígenas, pero con características diferentes. Uno, un municipio urbano que se encuentra en Chiapas, que es la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Otro municipio que está en Oaxaca, que es un estado donde se hablan una gran cantidad de lenguas indígenas, es el municipio de Jalapa de Díaz, en la región mazateca, y un municipio extraordinariamente aislado en la Sierra Madre, en el norte de México, que es el municipio de Huachochi, con población ralámuri.
Todos los estudios de caso los llevamos a cabo con colegas que son hablantes de las lenguas que se hablan en esa región. Es decir, se hicieron todas las entrevistas en las lenguas locales. Eso es importante señalarlo porque quienes nos dedicamos a trabajar con pueblos originarios sabemos que no es lo mismo entrevistar en español que entrevistar en la lengua materna de las personas. Las encuestas sí se realizaron en español porque era una batería grande que no se podía fácilmente traducir a tantas lenguas y el número de encuestas fue más amplio, pero justo por eso preferimos combinar metodologías y utilizar también las herramientas que nos dan los estudios de caso, que nos permitieron hacer entrevistas a profundidad y conocer si efectivamente los datos que nos estaba dando la encuesta estaban así de graves en estas entrevistas a profundidad, y lo que encontramos pues fue una corroboración de lo que habíamos hallado en las encuestas, adicionado a información pues igual muy preocupante de la percepción tanto de los padres de familia como de los docentes con relación a la pérdida de aprendizajes. Y bueno, nos comentaban que incluso los niños que se habían incorporado a preescolar tenían un retraso en el desarrollo lingüístico significativo, y lo mismo sucedía en los niños que estaban en edad de aprender a leer y escribir, y que calculaban que la pérdida era incluso más grave que el año y medio que habían estado las escuelas cerradas. Y el otro tema que de hecho todavía hay investigaciones en curso que muestran que se afectó de manera muy drástica es la capacidad de socialización de niñas, niños y adolescentes que dejaron de convivir con sus compañeros y con otros adultos distintos a sus familias. Y esto en parte también tiene que ver con este dato reportado por el INEGI, que yo creo que está subregistrado porque se trató de encuestas telefónicas, y es que por lo menos en el 18% de los hogares se reportaron episodios de violencia doméstica sistemáticos. Entonces, bueno, yo con estos datos, que son un poco tristes, pero bueno, que de alguna manera tienen que ver con cómo esto que a veces parece que ya superamos, pero yo creo que las consecuencias todavía no las hemos superado, y esta generación de niñas, niños, adolescentes no sabemos qué impacto a largo plazo vaya a tener el que no hayan podido recibir una educación con pertinencia lingüística y cultural y de calidad durante todo este tiempo, vaya a tener en su inserción social, laboral, económica, en un futuro a mediano plazo. Y bueno, es sobre lo que yo quería llamar la atención de ustedes en esta tarde, porque más allá de la crisis de salud, creo que esta contingencia sanitaria provocó una serie de crisis sociales de las que todavía no tenemos una dimensión suficientemente adecuada que nos permita saber cuánto tiempo más vamos a estar viviendo con las consecuencias. Y para eso creo que no hay vacuna. No nos vacunamos contra la pérdida de los aprendizajes en las escuelas o contra la violencia dentro de los hogares. Ahora nos sentimos con muchísimo menos riesgo de contagiarnos y de morirnos, pero todavía vamos a seguir por mucho tiempo viviendo con estas consecuencias de tipo social que se derivaron de una emergencia sanitaria que afectó a todo el mundo, pero que en cada país gestionamos de manera distinta. Y con eso, pues me gustaría más bien escuchar sus reacciones, sus preguntas, sus críticas, sus comentarios. Agradezco nuevamente el espacio y la oportunidad. Muchas gracias, Regina, por tan detallada presentación, aunque bueno, es un tema difícil, es un tema duro por los efectos tan negativos que ha tenido esta epidemia en poblaciones de por sí ya vulnerables, pero que parece que esta situación profundizó
su situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, entonces, si las personas quisieran hacer alguna pregunta, pueden alzar la mano, pueden escribir su pregunta en el chat para preguntársela a la doctora Martínez Casas. Quizás yo abriría la conversación en lo que los demás recolectan sus ideas sobre, bueno, me parece que es bastante trágica, ¿no? Esta serie de estadísticas donde muestran realmente un efecto muy profundo, trágico, ¿no? En estas poblaciones. Me pregunto, ¿qué, ¿cómo podremos comparar estas estadísticas de las personas indígenas con poblaciones que no sean indígenas, pero que sean de la misma clase social, es decir, personas pobres que viven en la ciudad o que viven en comunidades cercanas, pero que no sean parte de esas comunidades indígenas, que no se identifiquen como indígenas? ¿Qué tan diferentes sean nuestras vulnerabilidades? ¿Qué tan habrá una diferencia en el efecto de COVID en poblaciones que sean igualmente pobres, igualmente desfavorecidas económicamente, pero que no sean parte digamos, de estos grupos étnicos? Porque yo pensaría que la condición, la pertenencia étnica podría o de alguna forma aliviar parte de los efectos de COVID o profundizarlos, ¿no? Si hay discriminación. Podría aliviarlos en el sentido de que quizás la pertenencia étnica da ciertos recursos sociales, hay ciertos grupos que tal vez se pueden ayudar entre sí, hay toda literatura al respecto, pero también podrían agudizar estos efectos, ¿no? Si hay una exclusión social que va más allá de la clase, que se enfoca hacia los indígenas. Entonces, me parece interesante esta pregunta. No sé qué comentarios tengas al respecto, Regina. Gracias, René. En el estudio que hicimos para Coneval, se encuestaba a las personas que radicaban en estos 15 municipios, que una parte eran indígenas y otros no. Y bueno, ahí vienen algunas de estas brechas de las que hablaba. Por ejemplo, el acceso a Internet o a equipo de cómputo duplicaba en la población no indígena frente a la población indígena. En México, históricamente, la población indígena ha tenido los peores indicadores, no solo económicos, sino también de lo que le llaman el índice de desarrollo humano. Tienen muy malos indicadores en términos educativos. Les paso un dato. El 30%, para 2020, el 30% de los jóvenes en edad de cursar estudios universitarios en México lo estaban haciendo. Tampoco son las mejores cifras a nivel mundial, pero bueno, el 30% de los jóvenes en edad de ir a la universidad lo hacían. Pero solo el 3% de los jóvenes indígenas que estaban en edad de cursar estudios universitarios estaban inscritos en una carrera profesional. Ese es el tamaño de la brecha. Y bueno, sí hay estadísticas que muestran que incluso en municipios donde conviven personas indígenas y personas que no son indígenas, las personas indígenas frecuentemente tienen peores condiciones de acceso a la escuela y de otro tipo de servicios, como precisamente los servicios de salud. Algo que no comenté y que tiene que ver con esto que tú señalabas, René, es que muchas comunidades indígenas en México, estos primeros meses, de todo el 2020, se cerraron, pero literal se cerraron, no entraba ni salía nadie. Y por eso es que los datos de contagios en esta primera ola pandémica no son muy importantes en estados como Oaxaca o como Chiapas. En Yucatán no hubo cierres de comunidades y ahí hubo muchos contagios. Pero cuando empezó el programa de vacunación, sucedió algo que tiene que ver con esta narrativa de la pandemia, y es que aunque no estuviéramos vacunados, la gente empezó a sentir menos riesgo. Y muchas comunidades que habían estado cerradas durante 8 o 9 meses empezaron a abrirse a que las personas entraran y salieran, entre otras cosas por sobrevivencia, porque bueno, pues necesitaban abastecerse de comida o vender sus propios productos. Ahí se nota, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que había tenido esta política de cierre importante de muchas comunidades indígenas que se empiezan a abrir, y entonces para la segunda ola, cuando vienen Delta y luego Omicron,
se disparan los contagios en Oaxaca y en Chiapas. Entonces, bueno, sí, al principio hubo alguna ventaja, pero después ya no tanto. Y lo que fue muy preocupante fue el creciente incremento de personas indígenas en la Ciudad de México, dedicadas casi todas a estos trabajos precarios, que no les permitían tener acceso a seguridad social y que también entonces se incrementaron los contagios y los fallecimientos. Gracias, Regina. Entonces, en los demás están pensando sus preguntas. Otra pregunta que me viene a la mente es, bueno, una de las cosas que hemos hallado que en tu investigación, la investigación de otras personas, que hay toda una diversidad en el mundo indígena en México, ¿no? O sea, Sí. hay diferentes grupos que tienen diferentes historias, diferentes relaciones con el resto de la sociedad, diferentes situaciones socioeconómicas, políticas. Entonces, ¿qué tanto se refleja esta diversidad en los pueblos indígenas en cuanto al efecto del COVID? O sea, y me parece que tu estudio puede hablar un poco al respecto, porque tienen diferentes, o sea, fueron diferentes comunidades, diferentes regiones del país, ¿no? ¿Cómo afectó esa diversidad a los efectos de la pandemia? O sea, lo que encontramos es que aquellas comunidades que geográficamente estaban más aisladas, fueron también las que tuvieron mayores consecuencias en términos del cierre de las escuelas, pero no tuvieron tan mala experiencia en términos de contagios y fallecimientos. Eh, para quienes conocen la geografía mexicana, pues tenemos grandes zonas montañosas y muchos de los pueblos originarios precisamente se ubican en estas zonas montañosas, en Chiapas, en Oaxaca y en toda la Sierra Madre Occidental. Y esas fueron las comunidades que sobre todo en los primeros meses se cerraron. En los lugares menos accidentados geográficamente y sobre todo en la población indígena urbana, que se trata del 40% de la población indígena del país, no es menor la cantidad de personas indígenas que viven en grandes zonas urbanas en México, pues no había ninguna posibilidad de encerrarse. O sea, digamos que ayudó la geografía para que algunas zonas generaran sus propias políticas de confinamiento. El otro tema, pues, complejo es que efectivamente también en estas zonas aisladas los servicios de salud fueron prácticamente nulos. Entonces, las personas solo podían depender de encerrarse y de los remedios locales. ¿No? Hubo la concentración, digamos, de atención hospitalaria para este tipo de enfermos se concentró nuevamente en los grandes centros urbanos. Gracias, Regina. Tenemos una pregunta de Sori, si nos quieres. Sí, muchas gracias, René. Regina, muchas gracias. Mi nombre es Zoraida, soy mexicana, vivo aquí en Chicago. Sí, Y justamente también llevamos un trabajo de un proyecto que se llama Somos Salud con CDC aquí en Estados Unidos, en diferentes regiones y justo tratábamos de llegar con información para personas que no hablan inglés, que hablan idiomas indígenas, y mucho de lo que relatan lo encontramos también acá, ¿no? Sin duda, la, la ruptura en el sistema de salud que encontramos, pues fue muy evidente que no había atención para la población y población que se quedó sin trabajo, que no tenía acceso a salud, etcétera. Entonces, pues es muy preocupante, pero yo pensaba, digo, como mexicana, escuchando lo que tú nos compartes, te quisiera preguntar, ¿cuál es el panorama que ustedes ven? Que no sé si el gobierno vaya a tomar medidas para cambiar la dinámica o la institución para que se pueda atender a la población. Digo, después de hay un antes pandemia y hay un después pandemia, ¿no? Entonces, preguntar cómo ustedes ven ese panorama. Mira, Zoraida, te agradezco un montón tu pregunta. Fíjate que la pandemia en México llegó en una coyuntura además muy particular. Teníamos un poquito más de un año de un nuevo gobierno que pues uno de sus propuestas era cambiar de fondo las instituciones del Estado
y entonces uno de los, digamos, de los cambios drásticos justo buscó hacerlos en el sistema de salud. En México hasta 2019 existió algo que se llamaba el Seguro Popular, al que teníamos acceso todos los mexicanos, independientemente de que cotizáramos a la seguridad social o no. Y este seguro popular cubría un cierto número de enfermedades en todo el sistema hospitalario del país, y eso incluía también el pago de algunos medicamentos. Yo no dudo que, como afirma el actual gobierno, hubiera habido mucha corrupción en este modelo, pero al menos permitía el acceso a la salud pública de la mayor parte de la población mexicana. Al desaparecer el Seguro Popular, en lo que se generó una estructura similar, se viene la pandemia y entonces nos quedamos pues huérfanos de seguridad social universal. Y solo las personas que estuviéramos en ese momento cotizando a la seguridad social teníamos acceso a hospitales del sistema público. El propio gobierno se dio cuenta de que este sistema que se denominó salud bienestar no estaba cubriendo las necesidades de la población, y recientemente, hace unos 3 o 4 meses, se buscó su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que depende de la cotización de lo que pagamos no solo los trabajadores, sino también los empleadores. Pero está justo en transición y todavía hay un vacío muy importante en términos de la cobertura hacia personas que no están laborando de forma activa, especialmente a adultos mayores y a niñas, niños y adolescentes, que hoy por hoy no tienen ningún tipo de cobertura en el sistema público de salud. Así es que más vale que las vacunas no sigan funcionando o que no venga algún otro tipo de proceso tan grave como el que ya experimentamos, porque en este momento el sistema de salud de México tiene una cobertura muchísimo más baja que la que tenía hace 4 años. De hecho, acaba de publicar el INEGI los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud. Es un documento que se llama En Salud 2022, y ahí muestra que cerca de la mitad de las mexicanas y los mexicanos que requirieron algún tipo de atención médica tuvieron que recurrir a servicios privados. Y bueno, los servicios privados en México y en el mundo son muy caros, y entonces lo que se ha extendido mucho es un tipo de establecimiento médico muy poco especializado, que son los consultorios adyacentes a las farmacias en todo el país. Y entonces, hoy por hoy, la mayor cantidad de atención médica se da en estos consultorios adyacentes a las farmacias, que no cuentan con médicos especialistas o con la posibilidad de realizar prácticamente ningún estudio de laboratorio o de gabinete. Entonces, a mí sí me preocupa digamos, yo sé que el Seguro Popular tenía muchos defectos, pero era mejor que no tener nada. Y en este momento no tenemos nada. Buena parte de la población de México no tiene nada. Gracias, Regina. Otra pregunta que tenía era, aquí hemos tenido una serie de conversaciones con diferentes investigadores sobre la desigualdad en el México contemporáneo. Hemos hablado con personas que investigan el color de la piel o la clase social. En cuestión de etnicidad, en cuestión de pertenencia étnica, ¿cuál es la conversación actual en México sobre este tema? Sabemos que la agenda mexicana está bastante recargada, pero sabemos también que los indígenas ocupan un rol especial en la ideología nacional, pero ¿cuál es el discurso actual sobre la desigualdad indígena? Mencionabas también el caso de las mujeres indígenas, un tema bastante importante también. Pero dentro de la sociedad mexicana, ¿qué tanto se está discutiendo este tema? ¿Cuál es la actual conversación?
¿Cuál es tu perspectiva como una persona que ha trabajado este tema por varios años? Pues yo echo de menos, aparte de la discusión que teníamos hace algunos años. Para bien o para mal, aunque a quienes trabajamos estos temas muchas veces recibimos críticas y las asumo y muchas de ellas las acepto como válidas. Pero ahorita, de hecho, es una discusión mucho menos presente que, por ejemplo, la que tiene que ver con la desigualdad por color de piel. Y es como si la desigualdad por color de piel, que hace 10 años no se mencionaba en México, y es nuestra culpa, René, en parte, que haya formado parte de la agenda de discusión, no solo a nivel de políticas públicas, sino sobre todo de las conversaciones cotidianas. Eh, eh, de alguna forma desplazó a una histórica discusión sobre la desigualdad que afecta de manera ancestral a los pueblos originarios en México. Entonces ahora resulta que es más importante la desigualdad por color de piel que aquella que históricamente había estado documentada vinculada a la condición étnica de las personas. Yo tengo una pregunta, Sí, dos preguntas. sí. Sé que recientemente se instauró un programa como de ecoturismo llamado Paraísos Indígenas, que es donde se supone que estas como reservas naturales protegidas por pueblos indígenas son como también atracciones turísticas. ¿Hay alguna relación o información si hay, digamos, hay alguna correlación entre turismo y los efectos del COVID dentro del país? O sea, digamos, de gente que salía de ciudades a estos espacios. Y la Es- otra, que es como un poco integrada a eso, es si el INPI tuvo alguna reacción ante esto, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Sí, fíjate, tuve como oportunidad, voy a empezar por la segunda, tuve Ujú. oportunidad de conversar, de hecho, con autoridades del INPI para el estudio sobre el impacto de la pandemia en el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, y lo que ellos implementaron fueron apoyos económicos. El INPI gestionaba lo que históricamente fueron albergues, que después se convirtieron en casas de la niñez indígena y que buscaban precisamente alentar la permanencia de estudiantes indígenas en la escuela, sobre todo cuando provenían de comunidades muy aisladas. Y bueno, con el cierre de las escuelas, este programa se convirtió en apoyos económicos para las familias, en algunos casos en despensas, pero de hecho estos apoyos económicos no necesariamente estaban vinculados porque no le dieron seguimiento a la permanencia de los niños dentro del sistema escolar. Entonces, en ese sentido, y bueno, no creo desde mi particular punto de vista que haya sido una omisión de mala voluntad de parte del INPI, sino simplemente se vieron rebasados ante la imposibilidad de operar estas casas de la niñez indígena y sustituirlas por becas probablemente no fue la mejor opción. Yo siempre, desde hace muchos años, no ahora, he dicho que las becas no apoyan, perdón, apoyan, pero no son un sustituto de el cumplimiento al que tiene obligación el Estado de garantizar el acceso a los derechos sociales. Entonces, como complemento son muy buenas, pero como sustituto del acceso a los derechos sociales suelen ser un fracaso. Entonces, en ese sentido, creo que el INPI se quedó corto porque pues no pudieron imaginar alguna otra estrategia adicional que sí apoyara la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo. Y con relación a estos programas de turismo local, yo creo que algunos fueron muy exitosos y es probablemente parte de lo que pudiera explicar el incremento de contagios en la península de Yucatán, porque de hecho México nunca cerró sus fronteras, fue uno de los pocos países que no cerró sus fronteras y aunque sí se afectó el turismo, nunca se cerró.
el turismo, o sea, siguió habiendo mucho turismo, especialmente turismo de Estados Unidos a México, y en estos espacios en donde se buscaba la vida al aire libre, que podía ser o las playas o este tipo de experiencias turísticas, pero de cualquier manera hubo una disminución drástica, entonces muchos de estas iniciativas tuvieron que cerrar porque no fueron viables en términos económicos. Y bueno, hay una inflación global que nos está afectando al mundo entero y esa arrancó con la pandemia y se agudizó con la invasión de Rusia a Ucrania, que también ha disminuido el turismo no solo el turismo dentro de México, sino el turismo a nivel mundial. Entonces ahí probablemente no fue como el mejor escenario internacional para que algunos de estos proyectos prosperaran. Hay algunos que han sido exitosos, pero no todos. Gracias. Muchas gracias, Regina. Agradecemos muchísimo tu presentación, que hayas compartido tus ideas, los datos que has recabado muy recientemente con nosotros. Es un tema difícil, pero muy importante para entender mejor. Entonces queremos saber si alguien tiene alguna otra pregunta última, o si no, también podemos contactarte directamente, ¿verdad? Con tu correo electrónico. Y bueno, quisiéramos agradecerte tu presencia aquí y que hayas compartido tu investigación con nosotros, Regina. Muchas gracias. Les estoy dejando mi correo, si alguien lo quiere anotar, para que les envíe las publicaciones. Y pues nada, agradecer de nuevo el espacio, espero que no sea la última vez. Y bueno, efectivamente, pues no son temas fáciles de abordar, pero creo que si no entramos en estos temas, pues tampoco vamos a imaginar soluciones. Y creo que parte de lo que agudizó la crisis sanitaria en México fue que durante mucho tiempo se negó su gravedad. Y bueno, por eso mi texto se llamaba En la tierra del nunca jamás, porque durante meses estuvimos, no fuimos los únicos, como les digo, bueno, yo leía también los tweets que publicaba su entonces presidente o los que publicaba el presidente Bolsonaro, y todos iban en la misma dirección. No sean miedosos, no pasa nada, nosotros somos un país fuerte, en todo caso se van a morir los débiles, o sea, algunas cosas que fueron terribles y que me parece a mí que justo dejaron en una situación mucho más vulnerable a los históricamente excluidos. Efectivamente, recuerdo las palabras de López Obrador cuando pedía que la gente utilizara escapularios para protegerse del virus. Uh-huh. Y otro tipo de estampas cristianas, católicas, pero con consecuencias trágicas, ¿no? Así es. Pero muchas gracias, Regina, y gracias a todos, gracias por venir, Al y nos contrario. vemos en un par de semanas. Que tengan un buen resto del día.